opinión respecto a de qué manera estas políticas afectan a la sociedad actual. Esa era la invitación. Y en ese sentido yo pienso que el documental se queda corto. Se queda corto porque claramente faltan elementos para poder contestar esa pregunta, ya que no se hace cargo de estudiar ni analizar ni dar algún antecedente respecto a los efectos de esas políticas. Alito señala que este país hoy día es una joya, que no lo era. Fontaine, con su vehemencia, dice que hoy día somos el país con ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. No quiero aburrirlos con cifras, pero yo creo que hay muchas cifras bastante objetivas que muestran que efectivamente muchas de esas reformas que partieron en esos años y que fueron continuadas en los gobiernos democráticos a partir de los años 90 han rendido frutos. Yo estudié economía y después estudié psicología y hice mi doctorado en psicología económica y especialmente me dedicaba a la felicidad en el último tiempo. El doctorado lo hice en felicidad y bienestar y quiero contarles un poco por qué. Precisamente tomando lo último que se estaba diciendo, esto del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico que plantea Fontaine y varios más, traten de hacerse la pregunta y pensar qué es lo que queremos en la vida. ¿Es lo material el objetivo central o lo material es un instrumento? Y lo que nosotros creemos, los que trabajamos en esto, es precisamente que los seres humanos lo que venimos a buscar es ser felices. Y ser felices en un sentido amplio, no en un sentido de una felicidad egoísta, sino que ser felices en términos de encontrarle sentido a nuestra vida, pero también contribuir a la sociedad en la cual participamos. Entonces, esta lámina revolucionó a hartos economistas que se dieron cuenta que de alguna manera teníamos que cuestionar el modelo en el cual estamos pensando. Esta línea que va creciendo, si ustedes ven ahí, es el Producto Interno Bruto per cápita de más o menos los últimos 40 años de Estados Unidos. Y la línea que está acá abajo, que es horizontal, es la línea de la felicidad. Y pasa exactamente lo mismo en Japón, en Inglaterra y en Chile, incluso es más dramático. Somos 3 veces más ricos, pero la gente no es más feliz. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es realmente lo material lo que tenemos que perseguir? Y desde ahí es que nosotros hemos estudiado harto por qué pasa este fenómeno. Y uno de los determinantes claves de lo que pasa es precisamente lo que se hablaba en el documental, que tiene que ver con la desigualdad de nuestro país. Nosotros podemos, y aquí quería detenerme un segundo, hacer un intermedio. Nosotros podremos discutir si las políticas del modelo económico fueron buenas o malas. Podemos discutir si los civiles que participaron en ese gobierno sabían o no sabían. Pero lo que no podemos discutir es que ese modelo económico está teñido de sangre. Y eso tenemos que reconocerlo, porque ese modelo económico jamás habría podido llegar a ser el modelo económico que es hoy día si no hubieran habido las muertes y la dictadura que hubo. Entonces, ese modelo económico tiene mucha gente que lo alaba como mucha gente que lo critica. Pero otras cosas que no son discutibles son las cosas que hoy día tenemos nosotros en datos, por ejemplo. Estos datos son datos de desigualdad. Chile es el país más desigual de la OCDE y uno de los más desiguales del mundo. Voy a mezclar algunos estudios. Por ejemplo, este estudio tuvo mucho impacto, que fue de la Universidad de Chile, y le llamaban la parte del león. ¿Por qué? Porque el león siempre trata de agarrar todo lo que puede. Y resulta que revolucionó mucho la prensa porque lo que mostraba es que si ustedes ven acá, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, la participación del 1% más rico de los chilenos, que alcanza casi al 30,5% del producto. Y uno tiene acá la participación, por ejemplo, de los suecos, que alcanza el 9%. Entonces, es cierto que la desigualdad existe, pero ¿por qué está tan radicada y es tanto más fuerte en nuestro país que en otros lados? Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y creemos que tiene que ver con el modelo. Pero es impresionante que nosotros, si no nos damos cuenta de esto, es que vivimos en otro mundo. O sea, nosotros si tomamos estos datos, estamos hablando de que más del 50% de las personas que viven en nuestro país ganan menos de 250 lucas. Entonces, cuando uno compara lo que ganan los más ricos versus más del 50% de la población, ahí hay varias cosas que cuestionarse. Y no tiene que ver con envidia, porque yo creo que no es solamente envidia. Las Naciones Unidas le pidió hace un par de años a Bután, que es un país en el Himalaya, que liderara un proceso para pensar en un nuevo paradigma de desarrollo, que fuera más allá de lo material.
Y tuve la suerte de conocerlos a ellos dos. Él es Richard Wilkinson y Kate Pickett, son referentes mundiales en el estudio de la desigualdad. Lo que quiero mostrarles es algo que hicieron que es notable. Agarraron a una decena de países del mundo y midieron cuál es la relación entre desigualdad, que está acá, y problemas sociales, que está arriba. O sea, mientras más desigual, más a la derecha. Mientras mayor cantidad de problemas sociales, más hacia arriba. Tratamos de meter a Chile en esta lámina. ¿Qué creen que pasó? Se salía del mapa. Era prácticamente imposible. ¿Qué tipo de problemas sociales? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Y con diferentes medidas de desigualdad. Se ha encontrado que los países, en la medida que son más desiguales, son países donde, por ejemplo, el aprendizaje es más lento, donde los embarazos adolescentes son mayores, donde las tasas de delincuencia, de violencia, de prisioneros en las cárceles son más altas, donde hay más problemas de salud mental, donde hay más problemas de movilidad social. Entonces, la desigualdad no es solamente un tema de que, ¿saben qué? Es envidia. No es un tema solamente de envidia, es un tema que le hace mal a la sociedad. Y esto está demostrado en una serie de estudios. Les muestro algunos datos de Chile, porque al final se hablaba, Chile es una joya, pero Harberger al menos, al final dijo, es una joya y lo complementó, al menos en términos económicos. Entonces, debiéramos cuestionarnos si realmente es una joya en términos de lo que queremos como país para vivir una sociedad mejor. ¿Ustedes saben cuál es el país que más ha aumentado las tasas de suicidio en el mundo? El segundo país es Chile. Y el país que más había aumentado las tasas era Corea. Y normalmente, yo me acuerdo que muchas veces tendemos a compararnos con Corea por los milagros económicos que había tenido. Entonces, Chile ha aumentado 55% las tasas de suicidio en el último tiempo, mientras la OCDE en promedio las ha disminuido. Hace 2 años estábamos en el ranking de los 10 países más obesos, hoy día la OMS nos tiene en el 9º o 8º lugar. Confianza. La confianza es el aceite de las sociedades. Las sociedades funcionan mejor cuando hay mayores niveles de confianza. Chile, estos son datos del PNUD, en el año 95-96 ya estamos alrededor del 30% de confianza. Cuando se hizo este estudio de nuevo, en 2011 íbamos en el 20%. Los países nórdicos, los países con mayores niveles de felicidad, tienen alrededor del 80% de confianza. El individualismo. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado teníamos datos de 36 países, de los 5 continentes, y medimos individualismo. En 2 medidas. En una, Chile salió el país más individualista del mundo, seguido solamente por Estados Unidos. Y en la otra medida, Chile apareció como el segundo más individualista y Estados Unidos el primero. Y el individualismo tiene efectos nocivos en la calidad de vida de las personas, en la calidad de vida de las sociedades, en la calidad de vida de las organizaciones, etc. O en alcohol, por ejemplo. Chile es el país que más consume alcohol en Latinoamérica, o el más fumador de la región. Por lo tanto, todos estos datos que decían Wilkinson y Pickett, de por qué es importante preocuparse de la desigualdad, no son datos triviales. La desigualdad sí importa.